Hola, hola. Muy bienvenidos a Juegos para Emprendedores. Hoy vamos a hablar de cómo incrementar las ventas y olvidarse de los descuentos desesperados. Tenemos una invitada especial. Hoy estaremos con Laura Olmos desde Argentina y vamos a hablar de ventas para emprendedores y el mindset necesario para incrementar las ventas. Muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores. Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bien. Agradecemos también a la audiencia que nos va a estar escuchando hoy día, toda esta semana, ¿no es cierto?, con estos dos episodios donde vamos a hablar de ventas. Laura Olmos, Master Coach, Coach en PNL, experta en ventas, ingeniero en minas, ha liderado equipos de ventas por toda Latinoamérica. ¿Y quién mejor que ella, ¿no es cierto?, para hablar de este tema que a los emprendedores nos interesa mucho? Cómo poder incrementar las ventas, poder hacer también este cambio de mindset, ¿no es cierto?, para olvidarnos de esos descuentos que muchas veces por generar una venta nos restan utilidad. Laura, muy bienvenida al podcast Juegos para Emprendedores. Gracias, Andrés. Estoy súper contenta de estar con vos en este hermoso proyecto, haciendo esto. La verdad que cuando me contaste dije sí, de una. Creo que lo más importante, con todo lo que estás haciendo para los emprendedores, que puedan también trabajar una parte muy importante que es su mentalidad. Yo creo que es algo que vengo a aportar desde ese lugar de poder ayudarles con algunas herramientas para potenciar esa mente y sobre todo sus negocios, llevarlos a otro nivel. Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Laura, cuéntanos, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta si queremos incrementar nuestras ventas? Mira, yo siempre arranco con las ventas, es el resultado, ¿no? El objetivo que uno se ponga. Vender 1000, vender 2000 es un resultado. Y el tema es que una de las cosas que vemos tanto en programación como en coach es que los resultados son producto de nuestras acciones. Y esas acciones son producto de nuestros pensamientos. Y esos pensamientos también son producto de nuestras creencias. Entonces, a veces el tema de ventas está muy, muy relacionado primero a lo que pienso y a lo que creo, ¿sí? El resultado solamente, digamos, o sea, digamos la foto, pero atrás hay muchísimas cosas que hay que trabajar. Entonces, lo primero es el resultado que estás teniendo hoy, cómo te está yendo, o sea, si es lo que vos te habías planteado como objetivo, como resultado en la venta. Y lo más importante es plantearse objetivos. Muchas veces los emprendedores es vender más, pero ¿cuánto más? ¿No? O sea, plantearse objetivos a lo que yo quiero llegar, y ese gap o esa diferencia entre, no sé, el año pasado vendí 1000, este año quiero vender 2000, para que se ocurra ese salto, así sea un salto cortito, le llamemos salto cuántico, de pasar de un resultado al otro, tiene que haber un trabajo en acciones acompañado y sobre todo en pensamientos y creencias que tenemos que ir modificando. Porque el resultado que tengo hoy es producto de lo que, aparte de lo que hice, es de lo que pensé antes de hacer. Entonces yo creo que lo más importante también es que las personas o los emprendedores, uno, tengan claro el objetivo, tengan claro hacia dónde quieren ir o cuánto quieren crecer. Y segundo, saber que es para poder llegar a ese resultado, voy a tener que cambiar la manera de pensar y lo que estoy creyendo. Esa es una de las principales, digamos, acciones. A veces nos enfocamos solo en cambiar lo que hacemos, ¿no? Queremos vender, un ejemplo,
no sé, 10 productos más o 20 productos más y cambiamos las acciones. O sea, solamente qué más voy a hacer para vender eso, pero no desde qué lugar estoy haciendo eso. Y desde ese lugar puede haber un lugar de escasez o puede haber un lugar de abundancia. Y son los pensamientos esos que tengo día a día, ¿no? O sea, voy a llegar, ¿será que habrá más clientes? ¿O el mercado está saturado? ¿O todos hacen lo mismo? O sea, ¿qué son todos esos pensamientos que yo tengo a la hora de empezar a tomar acción de lo que quiero hacer? Y eso va a ser eso va a estar reflejado en mi resultado. O sea, lo Que primero que debemos hacer es cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Y cómo lo quiero lograr. Exactamente. Primero parte del mindset. Exactamente. Del mindset de acá, que es el que rige todo. Yo digo generalmente que las creencias, lo que nosotros estamos creyendo con respecto a ese resultado, son como los jefes, ¿no? O sea, ellos son los que dirigen mis acciones y mis comportamientos. Entonces, si acá el jefe está diciendo que no puedo, que está difícil, que está complicado, que hay mucha competencia, que tengo que dar descuento, esas son las acciones y el comportamiento que yo voy a tener. Entonces, en mi cabeza tengo un jefe, ese jefe son mis creencias y ellas van a estar dirigiendo lo que va a estar pasando. Entonces, antes de ponerme en esa lucha con ese jefe, tengo que a ese jefe alinear y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que creer desde acá arriba para que ocurra en el resultado? O sea, ¿qué tengo que creer en mi cabeza? ¿Sí? Por ejemplo, súper importante en el tema de emprendedor, del emprendimiento, de los negocios, de las ventas, es que hay miedos implícitos, ¿no? Miedo al rechazo, miedo al no soy suficiente, ¿sí? Entonces, cuando no soy suficiente me empiezo a comparar, me empiezo a dar descuentos. El miedo al rechazo también me produce diferentes acciones que yo voy a terminar haciendo en mi negocio. Entonces, a ese jefe que tengo ahí, que son mis creencias o lo que yo estoy pensando, en el fondo, lo tengo que alinear. ¿Qué debería pensar primero, ¿no? De mí, porque yo creo que lo más importante en los emprendedores es que inviertan en ellos, que trabajen en ellos, en su mentalidad, en sus creencias, porque eso les va a ayudar a generar los resultados que quieren. Yo uso mucho una frase que el negocio crece hasta donde crece mi mentalidad. También mi equipo crece hasta donde crece mi mentalidad, mis ventas crecen hasta donde crece mi mentalidad. Entonces, parte de ahí mucha de los resultados que yo voy a tener. O sea, de hecho, mucho tiene que ver con el síndrome del impostor, que está muy de moda hoy día, se habla mucho del síndrome del impostor, pero si tú que estás escuchando has pasado por este proceso, vas a decir, sí, Laura tiene razón, porque muchas veces decimos, que mi producto está recién saliendo al mercado, o yo estoy recién comenzando, ya hay una persona que hace lo mismo que yo, pero lleva 10 años en el mercado, y él cobra más caro que yo porque tiene más tiempo, la gente ya lo conoce. Yo como soy nuevito en esto, la gente no me conoce, entonces yo no puedo cobrar más caro que esa persona que lleva 5 años, 10 años en el mercado. Tal cual. Ahí está el no soy suficiente, ¿no? Que es algo que nos atraviesa y es una herida, llamarle, de la infancia, que la tenemos, que la mayoría por algo tuvimos que estudiar porque no éramos suficientes, teníamos que hacer tal cosa porque no éramos suficientes. Entonces, de hecho, muchas tuvimos la frase esa, estudia para que seas algo, ¿no? O para que seas alguien, como que no sos suficiente con lo que sos. Entonces, desde ese lugar, a veces no somos conscientes que está esa información ahí, un chip ahí instalado en nosotros, que siempre estamos evaluándonos. Y yo siempre lo que recomiendo, no tan solo a los emprendedores, principalmente, como te digo, que trabajen en ellos y en volver a conectar con ese valor que tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos los recursos para tener éxito, tenemos muchísimos talentos y dones con los que ya vinimos al mundo, que nos los regalaron, y lo cual, si pudiéramos volver a conectar con eso, nosotros podríamos volver a aumentar nuestra confianza, nuestra seguridad, a creerla. Sobre todo a creerla, creértela, creértela en lo
creerse el cuento. Yo siempre digo, la mente te cree todo lo que decís. Entonces, si le decís cosas malas, te las cree. Y si le decís cosas buenas también. Entonces, elijamos qué ponemos ahí en esa mente que crece en árboles frutales, también crece en espinas. La mente te lleva donde quieras, pero es algo que también es importante ser consciente que no nos enseñaron mucho sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras creencias y el impacto que eso podía llegar a tener en nuestros resultados. Recién hoy ahí se está viendo esa parte, pero creo que es fundamental para los emprendedores que sean conscientes más de sus mentes, de sus pensamientos y en qué sintonía están todos los días. ¿Y cómo se puede trabajar esto del no soy suficiente o del síndrome del impostor, ¿no es cierto? Para quienes nos están escuchando, ¿cómo podrían comenzar primero a identificar que lo tienen? ¿No es cierto? Y cómo primero empezar identificar. a trabajar este cambio de mentalidad. El único camino es volviendo a uno. Una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre recomiendo, empezar a trabajar en uno, en darnos cuenta. Por ejemplo, ¿no? Empezarnos a hacernos preguntas que nunca nos hiciste. ¿En qué soy muy bueno? ¿En qué soy único? ¿En qué cosas me destaco? Por ejemplo, hay test que se pueden hacer de talentos y fortalezas, algunos gratuitos, algunos pagos. O sea, empezar a conectar con su esencia, con lo que son únicos. ¿Y por qué sabes por qué es súper importante conectarte con lo que sos único? Porque una de las cosas que se necesita en emprendimiento o en ventas es un factor diferencial, algo que te diferencie el resto. Y la gente se enfoca mucho en el producto. Pero te digo algo, que en realidad la única persona que va a hacer la diferenciación somos nosotros. Somos cada una de las personas que estamos ahí. Porque cada una de esas personas tienen una huella digital, tienen algo que los hace únicos. Y si ellos pueden conectar con esa esencia, con lo que los hace únicos, con todas sus habilidades, fortalezas, van a lograr una diferenciación. Porque la competencia no los tiene a ellos. Tiene un producto parecido, pero todo lo que vos vas a dar desde el lugar de servicio, de atención al cliente, de resolución de problemas va a ser muy diferente a la que va a dar la competencia. De resultados. Más allá del producto. De resultados obtenidos. De resultados, total. De resultados obtenidos, exactamente. Entonces, digamos, el no soy suficiente lo trabajás volviendo a conectar con vos en lo que sí sos suficiente. ¿Sí? En lo que ya tenés, en los recursos que tenés. Y eso también, ese es un trabajo, como te digo, haciendo preguntas. Vos podés hacer preguntas, por ejemplo, a ex jefes, compañeros de trabajo, o empezar, por ejemplo, viste que tenés amigos que te dicen, siempre te llamo porque vos me ayudás, no sé, o a ver las cosas de otra manera, o porque me escuchás. Ah, bueno, soy buena escuchando. O sea, hay tantas cosas que somos buenos, pero como no paramos un ratito a mirar en qué, entonces es bueno darse cuenta para qué te llaman generalmente tus amigos. Si trabajaste, tuviste jefes, ¿qué se acuerdan de vos? ¿Para qué creen que eras único? Toda esa información que nosotros tenemos la podemos reclutar, digamos, y empezar a mirar qué nos hace únicos y diferentes. Y te puedo asegurar, yo las veces que vuelvo y miro mis fortalezas, miro mis talentos, es una conexión conmigo que la verdad que a mí me hace súper bien, porque no es que todo es color de rosa. Tenemos nuestros momentos en emprendimiento, en la vida, donde tenemos momentos pico donde nos sentimos súper bien y momentos que no nos sentimos tan bien. Pero lo que me lleva a mí a volverme a conectar o volverme a anclar conmigo es volver y leer y repasar parte de mi historia. En la historia nuestra también cada uno tiene sus historias y cosas que ha ido sanando, que ha ido evolucionando, que ha ido trabajando, y todo eso son recursos nuevos que yo tengo y por ahí no somos conscientes. Entonces yo creo que lo más importante es volver a hacer esa conexión con nosotros, volver a ese puente inicial. Muchas veces quiero complementar un poquito porque antes de pasar al siguiente punto, que es muy interesante y lo mencionaste recién, Laura, es que
claro, nos concentramos mucho en vender, en cómo puedo vender, sobre todo ahora que estamos pasando por un periodo complejo, si viene una recesión que va a ser muy grande, ¿no es cierto? Y nos empezamos a preparar cómo puedo estar mejor para esta recesión. Para el emprendedor, la mejor forma de estar preparado para una recesión es vendiendo más para poder tener un pocito de ahorro. Y a veces nos concentramos tanto en la venta que descuidamos esta parte del mindset que tú dices, que es reconectarnos con nosotros para tener claridad, ¿no es cierto?, de nuestras fortalezas y ver en qué soy bueno. Y hay otra Tal cosa cual. muy importante que lo mencionaste, que tiene que ver con los objetivos. ¿Cómo nos podemos fijar objetivos que sean, que se puedan lograr, objetivos que me lleven hacia adelante, objetivos que yo voy a vender $1.000.000 en un mes, ¿no es cierto? Y en definitiva, si no lo logro, lo que me causa es depresión o decepción, más que depresión, en realidad La decepción, decepción. ¿no es cierto? Y me empiezo a bajonar porque empiezo a creerme de nuevo que no soy suficiente. Es una parte fundamental, Exacto. el no saber fijarse objetivos. Tal cual. Entro a un bucle, digamos. Tal cual. Una como yo te decía, la mente, que es digamos, el que domina o el que nos da la dirección hacia dónde vamos, necesita un GPS, o sea, necesita que vos le des una dirección, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque la mente, una de las cosas que tiene, está hecha para mantenernos a salvo, está para mantenernos vivos. La mente no está hecha para mantenernos felices, contentos, exitosos. No, ella quiere que estemos vivitos, que respiramos, que nuestras funciones principales estén cubiertas, bombear, mandar información para que estemos con vida. Entonces, desde ese lugar lo que tenemos que entender es que estamos hechos para sobrevivir. Entonces, como estamos hechos para sobrevivir, nuestra mente ocupa mucha energía. Si la ponemos a pensar, a crear, a hacer negocios y a hacer un montón de cosas, ocupa mucha energía, y la mente te dice como que no, mejor me veo una maratón de Netflix o cualquier cosa que no me ocupe energía, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nuestra mente siempre va a tender, es un cerebro vago, digamos, siempre va a tender a llevarnos a una zona de confort. Así esa zona de confort no nos guste, pero nos va a tender ahí porque conoce, porque sabe, porque ya sabe lo que va a pasar, y ahí no gasta energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? Como siempre va a tender a llevarnos a un punto de tranquilidad, de que no gastemos energía, cuando yo me pongo un objetivo, una meta, ¿sí?, le estoy dando una dirección diferente, ¿sí? Le estoy diciendo, quiero ir o quiero alcanzar tal objetivo. Entonces, si no está claro, por ejemplo, yo agarro y le digo, quiero ganar más. Para mi mente eso y nada es lo mismo, no me va a llevar a ningún lado porque dice quiero ganar más, ¿sí? No tiene una dirección. Entonces me va a distraer con cualquier cosa que se le ocurra, me voy a poner a hacer, voy a decir que me voy a sentar para vender más y me voy a agarrar el teléfono, me voy a poner a hacer cualquier cosa, porque en realidad la mente no tiene una dirección. Pero si yo a la mente le digo específicamente, quiero ganar, no sé, $1.000 al 30 de septiembre, le estoy dando una dirección, ¿sí? Le estoy dando información para dónde me va a llevar. Entonces, lo más importante es dar, digamos, coordenadas claras para que la mente sepa cuál es el objetivo. Pero después que yo tengo un objetivo, lo tengo que dividir en pasos. Entonces, a ver, si yo quiero vender, un ejemplo, $1.000, para eso necesito 10 clientes, ¿ya? No sé, y a cada uno le vendo $100, no sé, un ejemplo, no sé de qué sea el negocio, ¿sí? Necesito 100 clientes, ok. ¿Cómo voy a repartir esos 100 clientes al mes? Entonces, voy a ponerme objetivo diario. Bueno, para poderle vender a 10 clientes, por lo menos tengo que llamar a 10 prospectos todos los días. Entonces, yo todos los días voy a tener acciones. Lo más importante es darle acciones que tenga que hacer, porque si no, no va a hacer nada hasta el 30 de septiembre. O el 29, que va a salir corriendo a buscar los 1.000. ¿Se entiende?
Entonces, tengo que darle, aparte de una dirección, darle pequeños pasos todos los días, que, digamos, una cosa que es importante es que para el cerebro sea atractivo. Porque te hago un ejemplo. Si yo a mi cerebro, no sé, nunca vendió $1.000.000, nunca, no sabe lo que es vender $1.000.000, y de repente le digo, no, el 30 de septiembre vamos a vender $1.000.000. ¿Te imaginas? O sea, va a empezar ahí a decir, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se hace? Y va a empezar ahí, te va a cuestionar y todo, y no vas a hacer nada. Porque para él no es atractivo. Tiene que ser algo que sea atractivo y que no sienta, no sé, que se va a quedar sin oxígeno, sin vida, sin energía, porque no lo vas a poder hacer. Porque se va a poner, como te digo, va a buscar ahorrar energía. Entonces, es muy importante ser consciente de que esa estrategia te la está haciendo todo el tiempo tu cerebro. Entonces, vamos al negocio, pero si vos quisieras, no sé, empezar a caminar 1 kilómetro por día, a tu cerebro le tienes que decir, vamos a empezar a caminar 1 cuadra por día, ¿no? Y después al tanto día ya me camino 1 kilómetro. Entonces, eso, 1 cuadra por día, mi cerebro dice, sí, la hago. Y te va a impulsar a hacerla. Y después le decís, bueno, mañana vamos a caminar 2 cuadras, ok, 2 cuadras, y así, 3 cuadras, 4 cuadras hasta que llegue el kilómetro. Pero si yo de una le digo, vamos a caminar 1 kilómetro cuando no vengo haciendo ni un paso, vas a tener mucha resistencia y se te va a pasar 200 cosas por las cuales no vas a salir a hacer nada. ¿Se entiende? Porque entonces eso sí es importante, ser consciente de que sí hay que darle directivas claras, porque no está diseñado o no está hecho para eso. Y es un músculo que hay que entrenarlo. A mí me gusta mucho un ejemplo que diste en una de las clases que yo tomé con Laura, para los que no lo sabían, ¿no es cierto? En una de las clases de comunicación con PNL, es que es como subirse al auto y decirle al GPS, llévame para adelante. O decirle al GPS, llévame a la calle 1, a la casa número 77 de la población Juan X, que es diferente. Así es. Así es. Y así es el cerebro, digamos. El tema es quién tiene el timón. Esa es la diferencia. ¿Quién tiene el volante, timón? ¿Lo tiene tu cerebro y te lleva a donde quiere? ¿O lo tenés vos y le decís, acá quiero llegar? ¿Sí? Esa es la diferencia. Que si yo me subo al taxi, para que me pase, me va a pasear todo el día por diferentes lugares. O si yo le digo específicamente dónde quiero llegar. Y ese poder lo tenemos. El tema que, como te digo, si no lo hemos ejercitado nunca, no lo hacemos, tenemos que empezar con pequeñas acciones, dar dirección, dar directivas. Todos los días. Buenísimo. Entonces los objetivos deben ser claros, concisos. Yo le llamo SMART, que son medibles, son alcanzables, son realistas, tienen un tiempo determinado. Realista porque, como te digo, si nunca hiciste $1.000.000 y lo más cercano que hiciste fue 1.000, bueno, entonces la siguiente meta podría ser plantearme hacer 2.000. Y no 1.000.000. La siguiente meta, 4.000. Exacto, no 1.000.000, porque mi cerebro va a decir, no voy a hacer absolutamente nada para hacerlo. Entonces, empezar con eso. Y como te digo, alcanzable, realizable y en un determinado tiempo. Ponerle tiempo. Porque eso nos pasa a todos. Cuando nos dicen, tienen hasta el lunes para entregar un informe, y el lunes lo estamos haciendo. No es que, o sea, el lunes, si te dicen a las 10 de la mañana, a las 8 estás haciendo el informe, es así. Y a la mayoría de los emprendedores, si no tienen un día a día, no se van a dar cuenta cuando lleguen a fin de mes y no vendí. Pero tenés que hacer acciones desde el día 1. Exacto. Laura, otra clave para comenzar a cambiar Vemos primero, ¿no es cierto?, que para vender hay que cambiar el mindset, ¿no es cierto? Soy suficiente, o sea, yo sí soy suficiente, yo tengo fortalezas, tengo habilidades especiales de superhéroe que las tengo yo y no las tiene nadie más, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que ser consciente de eso.
vimos que también que otra cosa importante para comenzar a cambiar el mindset es poner objetivos SMART, objetivos específicos que sean realistas y ponerle una fecha de caducidad así al hueso, ¿no es cierto? A tal fecha yo voy a lograr Así es. esto, que es el GPS, ¿no es cierto?, que le vamos a dar para poder comenzar a tomar el timón de nuestro cerebro, que en definitiva es quien lleva nuestras intenciones hacia nuestras acciones. ¿Qué otro consejo más le podemos dar a los emprendedores para que comiencen a cambiar este mindset de descuento, sino que empiecen a creer que en definitiva yo vendo, yo puedo vender, ¿no es cierto? Y no tengo que competir por precios solamente. Así es. Como te digo, las cosas que también se trabajan, bueno, también lo hiciste, es conocer muy bien tu cliente, ¿no? Tu cliente ideal, esa persona que es la que te compra. Digamos, digamos, a esa persona es lo que nosotros estamos atrayendo, ¿no? Un ejemplo, si yo soy una persona que no quiero dar descuentos, no tengo que pedir descuentos, ¿ya? Entonces yo tengo que ser producto del producto, o sea, producto de lo que yo quiero vender. Entonces sí es importante empezar a analizar también los comportamientos que yo tengo. Yo soy de ir a pedir descuentos siempre, ¿sí? Entonces es muy importante ser consciente porque yo estoy atrayendo lo que soy. Entonces, si a mí me golpean la puertita con los descuentos, es muy posible que yo también de alguna manera hago lo mismo, ¿sí? Entonces, ser más consciente, yo creo mucho y yo creo que ahora en esta época que estamos, el emprendedor ya no es suficiente con los productos, ya está viendo que necesita más otras cosas. Entonces yo creo que es súper importante ser consciente de qué es lo que hay atrás del descuento. No es solamente dar el descuento. ¿Qué creo yo del descuento? Es esa sensación de que, ay, siento que gané porque lo jodí al otro, ¿no? O sea, ¿qué me pasa a mí con el descuento? O sea, empezar a ser consciente por qué solicito el descuento, digamos, desde el lugar donde yo estoy. Y bueno, como te decía, otra cosa que para mí me parece súper importante es trabajar la comunicación, ¿sí? La comunicación es una de las claves a la hora de vender. Yo en el curso de Venta Full Pay pongo vender es igual a comunicar. Y en realidad si no trabajas tu comunicación, que parte también de la mentalidad, ¿sí? En programación neurolingüística nosotros trabajamos el lenguaje, ese lenguaje, o sea, lo que yo digo, está en función de conexiones neuronales que tengo y esas conexiones neuronales se convierten en programas, ¿sí? Entonces, imagínate la importancia de la comunicación, de hablar, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de metas, si yo me pongo una meta específica, ¿sí? Es que yo voy a vender tanto, entonces el cerebro automáticamente empieza a hacer conexiones neuronales para llegar a ese resultado, ¿sí? ¿Sí? Si no hay programas, o sea, nunca he vendido eso, no tiene ningún programa que digamos que correr, lo tengo que crear, ¿sí? Ahí empieza un proceso también de desgaste de energía, todo porque tiene que crear algo nuevo que nunca antes le había pasado y tiene que empezar a creer y hacer algo diferente. Pero lo más importante en la comunicación es escucharnos, el lenguaje que nosotros estamos hablando. Tengo lenguajes de escasez, de pobreza. Las personas que están en mi entorno, ¿de qué conversamos cuando conversamos? ¿De qué hablamos? ¿De la mal que está el país, de la situación? O sea, empezar a escucharme, porque eso que yo estoy hablando y eso que estoy diciendo y con la gente que me estoy rodeando, o sea, a través de esta comunicación, es en el fondo las personas que estoy atrayendo yo. ¿Se entiende? Entonces, para mí, por ejemplo, si yo soy un emprendedor y, no sé, tengo un ejemplo, me encanta tal persona, ¿sí? Como emprendedora, ¿sí? Tenés que buscar la manera dentro de programación, de hecho la programación neurolingüística se inició modelando personas de éxito, qué hacían para tener éxito,
Y yo siempre les recomiendo a las personas que busquen personas que ya tienen los resultados que ellos quieren. Si vos sos un emprendedor y quieres tener ciertos resultados, busca personas que ya los hicieron o lo están haciendo. Y empezá a modelar su lenguaje, cómo hablan, cómo se comportan, qué hacen. Conectarse con esas personas que ya están teniendo los resultados. Algo están haciendo ellas que todavía esa persona, yo, vos, todavía no lo estamos haciendo. Entonces, desde la comunicación, ver qué es lo que hacen, cómo se comportan, cómo hablan, qué palabras usan. A los vendedores siempre les digo, vender es comunicar. Busca comunicarte. Por ejemplo, comunicarse y no ir a vender. En la mesa estás con tu familia. Fíjate cómo puedes mejorar esa comunicación ahí, en tu casa, ¿no? Con tu familia, con tu hijo. ¿Cómo es la comunicación? Porque esa comunicación que tenés ahí, o esas barreras, la tenés en tu trabajo y también la tenés con tus clientes. Entonces, empezar a buscar conversaciones, empezar a conversar, entender al otro, ver qué le pasa al otro, escucharlo. Y si vos tenés esa capacidad de poderlo hacer en tu casa, lo puedes hacer con tus clientes, lo puedes hacer con tus vendedores. Pero tenés que trabajar la comunicación. No tan solo trabajo mi comunicación cuando voy a ir a vender, sino yo creo que una de las cosas que me apasiona a mí de las ventas es que es transversal. En todas las áreas de nuestra vida tenés que trabajar comunicación. Para vender tenés que tener una comunicación excelente, mentalidad y la parte de diferenciación, cómo me diferencio del resto, cómo saco eso cómo muestro eso que los demás necesitan, ¿no? Entonces, creo que la comunicación, digamos, también es una de las, como te decía, de las patitas súper importantes dentro del emprendimiento, y empezar a buscar comunicaciones de enriquecimiento que te hagan bien, que no sea solamente hablar del presidente, o del COVID, habla otras cosas. ¿Qué otras cosas puedes empezar a conversar o a hablar? Incomodarte un poquito desde ese lugar también. Sí, y sobre todo que como personas, más allá de emprendedores, ¿no? Como seres humanos, nos estamos vendiendo constantemente todo el día. Todo el tiempo. Todo el día. O sea, literalmente desde que me levanto hasta que me voy a acostar me estoy vendiendo. Inclusive cuando soñamos también me estoy vendiendo algo a mi subconsciente, ¿no es cierto? Porque cuando yo converso con alguien y quiero que esa persona me crea lo que yo le estoy diciendo, ¿no es cierto? Me estoy vendiendo. Le estoy vendiendo mi verdad, digamos. Si yo estoy conversando con alguien y quiero que haga algo por mí, me estoy vendiendo. O sea, nunca dejamos de vendernos. Y si no sabemos comunicarnos, no nos vamos a poder vender. Sí, vender, así es. Y Andrés, si vos te fijas, todas las personas de éxito, grandes personas que hoy en día siguen haciendo historia, manejaron muy bien la comunicación. O sea, no es tan solo en la venta. Los líderes, los políticos, nos guste o no, las personas que digamos, referentes del mundo, trabajaron su comunicación. Porque ¿cómo hacían para vender una idea, un ideal, una creencia? O sea, es comunicación, porque en realidad lo que estás haciendo a la hora de vender algo es vender una idea, vender un servicio, vender un producto, vender algo. Hay emprendedores que tienen que vender ideas. ¿Y cómo la comunicas? Si te cuesta. Entonces, a veces vos ves en los trabajos, en muchas cosas, personas que son muy, muy, muy buenas y digamos, o sea, las ves en el accionar, en el día a día, pero no llegan a lugares más altos dentro de la compañía por un tema de comunicación principalmente. Sí, buenísimo. Laura, agradecemos haber estado hoy día contigo en este episodio, pero tenemos el episodio del día jueves, donde vamos a hablar de
técnicas para incrementar las ventas y vamos a hablar de Full Pay, este programa de Laura Olmos, donde te ayuda a incrementar las ventas, a tener mejores equipos de venta. Y vamos a hablar en el próximo episodio de eso, porque está muy interesante esto para quienes se quieren preparar para lo que se viene económicamente. Va a ser un 2023 complejo. El escenario global va a estar bastante complejo. Entonces es muy interesante estar ahí al día. Así que, en resumen, hoy día hablamos de el mindset, ¿no es cierto? Para poder incrementar nuestras ventas, tenemos que cambiar la forma de pensar, creer que somos suficientes, no hacerle caso al impostor que muchas veces aparece por ahí, ¿no es cierto? Debemos mejorar nuestra comunicación y plantearnos objetivos que son smart, que son medibles, son realistas, ¿no es cierto? Alcanzables. Alcanzable, así es. Ya, así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Juegos para Emprendedores, y recuerda que este jueves vamos a tener otro capítulo con Laura Olmos desde Argentina y vamos a hablar de estrategias para incrementar las ventas. Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores.